Este jueves y seguimos en el estudio de Éxodo y hemos llegado a capítulo 19. En el último estudio pasamos por los primeros 7 versículos hablando de lo que Dios declaró acerca de ellos como su pueblo especial, su tesoro especial y también un sacerdocio real, una nación de sacerdotes y todo lo que esto significa. Pero Dios les dio la condición. Dice que podían ellos ser especial, la nación de Dios, una nación de sacerdotes, pero con esta condición. Fue necesario que hicieran un pacto con Dios. Jehová hizo o iba a hacer un pacto ahora con la nación. Anteriormente, en Génesis capítulo 15, Dios había hecho un pacto con Abraham, su antepasado, con sus promesas. Y ahora las promesas se han cumplido. Entonces lo que vemos es que Dios ha sacado a ellos de la esclavitud en Egipto, los ha llevado al pie del monte de Dios, del monte Sinaí. Y allí ahora de una familia de Abraham, ahora tenemos después de 4 siglos, una nación de 2 o 3 millones de gente. Ahora Dios está preparado para hacer pacto con ellos, pero del versículo 8 hasta el fin de este capítulo, tenemos los preparativos o Dios hace ¿cómo se llama? Un trabajo de manifestar su gloria, de manifestar su majestad, para que el pueblo tuviera la actitud propia. El hombre que no puede acercarse a Dios sin el permiso de Dios. Hasta hoy es igual. Nosotros no podemos presumir que Dios está siempre propicio, siempre está listo para recibir al hombre, cuando el hombre no cumple los requisitos de Dios. El Evangelio presenta estos requisitos para que podamos hoy entrar en comunión con Dios. Ahora, aquí al principio de la Biblia, Dios comienza a enseñar a Israel y por extensión también enseña a todo el mundo que Dios es temible, que el hombre que se acerca de Dios debe de temer a Dios. Y este tema sigue en toda la Biblia, llegando hasta el Nuevo Testamento, donde encontramos, como en Filipenses 2:12, que Dios quiere que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación, pero con temor y temblor. Ahora, este concepto de temblar delante de Jehová, aquí se presenta las circunstancias que provocan el temor a Dios, que provocan el temor hasta temblar en su presencia. Y esto no es fácil hacer. Yo no sé cuáles experiencias ustedes han tenido en la vida, si han tenido miedo. Claro, todos nosotros hemos experimentado el temor o el miedo, pero hasta temblar. Entonces, vamos a ver, leyendo del versículo 8, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, el pueblo aceptó
el pacto que Dios iba a hacer con ellos, que iban a cumplir su parte era de obedecer la voluntad de Jehová. Entonces dice el 9, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dice Jehová ahora, de antemano, hablando con Moisés, su propósito en lo que iba a hacer era para que ellos huyeran a Moisés. Dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Creer a Moisés, como también leemos en el Nuevo Testamento, de creer a Jesús o creer y confiar en Jesús. Lo mismo aquí, el concepto fue tan importante que Israel oyeran a Moisés, porque no fue de su propio juicio, de su propia sabiduría, porque él comunicaba la palabra de Jehová, las leyes de Jehová. Desde capítulo 20, estamos en el 19, pero desde capítulo 20 y el resto de Éxodo y todo el libro de Levítico y los primeros 10 capítulos de Números, todo está lleno de las leyes y los estatutos de la voluntad de Jehová, que Dios quiso que ellos cumplieran. Tenían que creer a Moisés para obedecer la voz de Jehová. Y esto también es el significado de creer a Jesús. No solamente de creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero todo lo que se implica. Si es Hijo de Dios, deben de prestar atención a Dios y obedecerlo. Y lo mismo aquí, porque Moisés llevaba como siervo en la casa de Dios la palabra de él. Antes de seguir, déjenme mencionar que hoy, por los últimos 2 siglos, hemos pasado, la gente, nosotros somos mayormente de Europa, descendientes de los europeos, y emigraron a Sudamérica, a Norteamérica, y han establecido las poblaciones en las naciones que están por acá. Pero llevamos con nosotros, en muchos casos, casi en todo caso, una fe básica en la palabra de Dios, en la palabra que se llama la Biblia. Pero en los últimos 2 siglos, comenzando con los hombres hijos de creyentes, pero rebeldes entonces, pero científicos, han hecho una campaña en contra la Biblia. Y Carlos Darwin y la teoría de evolución y todo lo que era de la ciencia de ellos, comenzaron a dudar la Biblia. ¿Por qué? Porque Moisés dijo en Génesis 1 y capítulo 2 que Dios creó a los cielos y a la tierra en 6 días. Así Jehová. Pero ellos comenzaron a buscar manera para negar capítulo 1 y 2 de Génesis. Es el primer libro de Moisés. Escribió 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los libros de Moisés. Pero negando Génesis, podían
por lo tanto, negar el resto de la Biblia hasta Jesucristo. Porque esta gente no quería obedecer a Dios, no quería aceptar la moralidad de la Biblia, no quería quedarse en los matrimonios por vida, no quería quedarse limpios, querían entrar en el adulterio, la fornicación, y es lo que han hecho. Después de rechazar a Moisés y sus palabras, han podido entregarse a la moralidad diciendo que no es razonable creer en Moisés. Ahora, la verdad es que todo lo que dijeron hace 2 siglos atrás, ya hasta los científicos incrédulos saben que fue falso, mucha mentira, mucha ignorancia, porque no sabían mucho de la ciencia de su mundo. Pero seguimos con el efecto a los fines de 1800, de aquel siglo, el quinto 19, o el siglo XIX. Entonces salieron este comentario que está en todas las iglesias de los protestantes y también en los libros de los católicos. Esta teoría de se llama de Wellhausen de Alemania, que se llama el hipótesis documental, diciendo que los libros de Moisés se basan en 5 obras. Una obra se llama de J, de Jehová, otro de Elohim o de Dios, otro de los sacerdotes, y otro de Deuteronomio, y otro que se me olvida. De todos modos, han dicho que nada de los libros de Moisés son de Moisés. Por lo tanto, no tenemos que temer a Jehová. Ahora, la verdad es que tenemos más y más y más evidencia que confirma. Pero la verdad es que no es difícil creer en la Biblia y en Jehová. Ahora tenemos que pasar un momento meditando en la historia que está registrada aquí en Éxodo 19, cuando Dios llamó a Israel, la nación que, pues, y la descendencia de ellos todavía existe, es un pueblo real, no es un pueblo de las cuentas de Hades. Es de una gente real. La historia pasó en lugares reales, Egipto y Sinaí y Canaán, y conocemos las tierras hasta hoy. No es mitología. Entonces, leemos lo que pasó aquí. Lo que Dios hizo para que el pueblo le creyera y que temblara delante de Jehová. Lee conmigo ahora el 10. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces Dios prepara el escenario, Dios prepara la audiencia
para ver y oír la presencia de Jehová. Tenían que lavarse, tenían que santificarse, tenían que entender que aunque se acercaba a Jehová, iban a escuchar su voz. Ya habían visto la nube por el día de Jehová y la columna de nube y la columna de fuego por la noche. Ya habían visto mucho. Pero antes siempre Jehová hablaba por medio de ángeles, por medio de profetas, por medio de visiones, por medio de sueños. Ahora Jehová iba a hablar directamente a los israelitas y tenían que estar listos, santos. No vamos a acercarnos a cual rey con ropa sucia, sin lavar el cuerpo. ¿Se acuerdan el libro de Esther cuando iban a presentar a ella como candidata para casarse con el rey? Pasó ella como meses de purificación y todo muy especial para presentarse así dignamente al rey. Esto fue un rey terrenal. ¿Y Jehová no merece tanta dignidad? Por supuesto que sí. Entonces, tenían que acercarse a Jehová con respeto, con reverencia. Uno se imagina que en este momento todos van a moverse más y más cerca y adelante, y Jehová dice que no. Debe haber límites que no se debe cruzar. Solamente los que tenían permiso para acercarse a Dios. Los demás tenían que morir al cruzar la línea. Y los que así cruzaron la línea tenían que matarles apedreado o asetiado. ¿Por qué? Porque con sus propias manos no podían ni siquiera tocar al rebelde que hubiera tocado este monte de Jehová. Dice, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Aquí al principio, Dios se presentó a ellos con bocina, una clase de trompeta de metal. Y cuando llegue Cristo al fin de la historia de la humanidad, también se acuerda, en el Nuevo Testamento, Jesús se presentará con bocina, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Así, Dios va a presentarse para levantar de la muerte a todos los hombres aquí de la tierra. Pues leyendo adelante entonces, podemos imaginar Dios está al punto de presentarse. Y dice, descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estar preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Acuérdense que en la plaga en Egipto, cuando Dios envió el granizo llegó con truenos y relámpagos, pero los truenos tan fuertes que el faraón mismo se humilló, confesó sus pecados, dijo, he pecado contra Jehová, he pecado contra Moisés, perdóname, dijo él, y por favor quiten los truenos de mí. No quería escuchar más los truenos de Jehová. Ahora, estos truenos son aún más fuertes. Entonces, comienza el pueblo de experimentar la fuerza de este sonido.
Dice truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se estremeció. Aquí vemos el efecto. Están temblando. Lo que la tierra está temblando, también el pueblo está temblando, todo el mundo oyendo este sonido. Dice, se estremeció todo el pueblo. Lo que nos describe adelante es que esta nube, espesa nube, dice estaba muy alto. Este concepto de descender del cielo, la presencia de Jehová. Tal vez lentamente se desciende. Es el descenso de la presencia de Jehová sobre el monte. Es como, conforme al lenguaje del Evangelio de Juan, hablando de la llegada de Jesús, descendió del cielo, como en la visión de Jesús mencionó de Jacob, la escalera al cielo, los ángeles subiendo y desciendo, descendiendo del cielo. Ahora tenemos a Jesús hablando con Natanael en Juan 1. Iba a ver a los ángeles haciendo y desciendo sobre el Hijo del Hombre. Pero en este capítulo y adelante en todo el Evangelio de Juan, cuando habla de su palabra, habla de que el que le envió, nunca dijo, o si no dijo mi Padre en el cielo, dice el que me envió, porque el Padre le envió desde el cielo hasta la tierra. Ahora, desde el cielo descendió la nube con palabra de Jehová. Y hay truenos y relámpagos y están temblando todos en el campamento. Yo no sé qué clase de experiencia nosotros hemos tenido. Pero ¿alguna vez ha experimentado tanto temor que estaba temblando? Que su brazo, tal vez sus hombros, su cabeza, todo el cuerpo está temblando con miedo. Hablamos de esto todo el tiempo de otras personas, pero usted mismo ha tenido esta experiencia de tener tanto miedo. Vemos en el libro de Daniel, en el caso del rey de Babilonia, el último rey de Babilonia, cuando este Belsasar hizo un gran banquete y estaba bebiendo de los vasos sagrados de Dios. Y dice en el 5:5, en aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Imagínense, parece una broma, ¿verdad? Pero eso no fue una broma. No fue chistoso. Uno que tiene tanto miedo. Ahora tenemos esta clase de miedo.
Dios quería que ellos experimentaran esta clase de temor a Dios. Tenían que temer a Dios y recordar por vida este temor a Dios. Dice el 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Descendió en fuego. Humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Ese es el horno del alfarero. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El monte mismo, la tierra. ¿Han tenido terremotos allá? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando la tierra debajo de sus pies se mueve? Ahora, este monte gigante, esta piedra gigante, esta montaña delante de ellos donde Jehová descendió, está ¿cómo se llama? Sacudiendo, moviéndose de lado a lado, como los rodillas de Belsasar. El efecto del poder tan grande de Jehová se estremecía en gran manera. Ahora se aumenta el sonido. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios, el Creador en los cielos, tan poderoso, respondía a la voz de Moisés de una manera tronante, dice. Nosotros cuando trabajamos en lugares de mucho ruido, podemos afligir los oídos hasta perder el oído, hasta perder la capacidad de oír, porque podemos hacer mucho daño al interior de los oídos por tener sonidos tan fuertes. Obviamente Dios no estaba lastimando los oídos de ellos. Ellos tenían la experiencia que normalmente le destruye el oído del hombre, pero no lo hizo. Dios es poderoso y milagroso. Dios puede proteger a nosotros del daño de estas clases de cosas. Todo fue apariencia, manifestación de Jehová. El 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Los que pasaran la línea iban a morir, sino de los israelitas, de Dios mismo, dice. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Los sacerdotes podían acercarse más que todo el pueblo, pero aún así no podían acercarse si estaban contaminados y no estaban consagrados. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo: ve,
desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Me imagino, hermanos, a este punto, con la gente así temblando, tiene que ser bien obvio que ellos no quieren acercarse a Jehová. Al contrario, están listos para ponerse más y más para atrás, para no acercarse a tanto poder. Están temblando y tienen miedo a acercarse a Dios. ¿Y por qué hizo todo eso Jehová? Esto es lo que estamos meditando en el propósito de Jehová en poner a Israel en este contexto, en esta experiencia, hacerles a ellos sufrir esta clase de temor. Hermanos, Jehová hizo todo con propósito. Y la Biblia sigue hablando de estos detalles, del valor de temer a Dios. No puede haber vida sin el temor de Dios. Leemos en varios textos y con el resto del tiempo, hermanos, me gustaría hablar de varios textos en los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, con el tiempo que tenemos, de la aplicación de lo que encontramos aquí en Éxodo 19. En Jueces, el capítulo 5, un cántico de Débora y de Barak. Recuerda, cuando Dios les dio a Israel este triunfo sobre los cananitas y los carros y los caballos de ellos. Ahora, en este canto me gustaría leer del versículo 4, dice: Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Recuerdan ellos del poder de Jehová cuando han experimentado la salvación de Jehová? En el Nuevo Testamento, tantas veces, Jesús nos habla de lo que el hombre puede hacer. El seguidor de Jesús puede arrepentirse de sus pecados y puede ser salvo, puede andar en comunión con Él, puede ser fiel a Jehová hasta la muerte, fiel a Jesús, confiando en Jesús hasta la muerte, porque Dios nos hace capaz y es todopoderoso. El Salmo 77, el versículo 11, me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino.
tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Y el Salmo 114, el versículo, todo el Salmo es muy corto, 8 versículos, ¿verdad? El 3 dice, el mar lo vio y huyó, y Jordán se volvió atrás. El 7, y a la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Por qué importa? Porque si la tierra tiembla por su poder, ¿qué del hombre? ¿No debe el hombre también temblar? Es el mismo Jehová que anda entre nosotros y nos ve y nos juzga y nos juzgará. En el Salmo 97 dice en el 1, Jehová reina, regocíjense la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo y la tierra vio y se estremeció. El 99, versículo 1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Cuando Jehová reina, los pueblos tiemblan, dice, temblarán. Isaías 66. Isaías 66 y el versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Jehová está hablando, versículo 1. Habla si el cielo es el trono, mi trono, que el 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién ve Jehová? ¿A quién acepta Jehová? Es el pobre y humilde de espíritu, el que tiembla a mi palabra. Por eso dice Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque es él que Jehová acepta. Y en el versículo 5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. ¿A quiénes? Los que tiemblan a la palabra. No se atreven a desobedecer las leyes de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Jehová. En el Isaías capítulo 2, déjame volver al principio de la profecía de Isaías. La profecía, hermanos, de Isaías es profecía de la majestad de Jehová. 66 capítulos y están llenos los capítulos de la gloria y la majestad del Rey de los Reyes, el Rey de los cielos. Dice capítulo 2, el versículo 10, 3 veces en ese capítulo se repite, dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. El resplandor de la majestad de Jehová hace que el hombre temerle a él.
y cuando está enojado contra él, como dice Apocalipsis, van a buscar lugar para esconderse de la ira del Cordero de Dios. Isaías 8. Tenemos aquí algo paralelo a lo que dice Jesús en Mateo 10:28. Y dice en el 11, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y a él, y él sea vuestro miedo. Debemos de temer a Jehová y no al hombre, y no las teorías, las falsas doctrinas, todo lo que los hombres proclaman. No debemos de temer lo que ellos dicen, porque ellos pueden matarle su cuerpo, pero ¿qué más pueden hacer? Nada, pero Jehová sí, porque nos puede castigar en la eternidad. Esto los hombres no pueden hacer. Leemos en Jeremías mayormente de la reprensión de Jehová en contra de Israel cuando estaban condenados y al punto de perder el templo y su tierra y salir cautivos por 70 años en Babilonia. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice Señor Jehová de los ejércitos. Es terrible faltar, dice, mi temor en ti. Jeremías 5:21. Oíd ahora, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no ve. ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová. Malaquías 2:5 habla hablamos de Leví en la clase la semana pasada. Leví, el antepasado de los sacerdotes, y el pacto que Dios hizo con él. Hablando de este pacto, dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí, de mi nombre, estuvo humillado. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, el concepto es que el hombre que teme las palabras de Jehová tiene miedo de desobedecerlas. No se atreve meterse en la presunción. No se atreve a escuchar lo que digan los hombres, que no hablan conforme a lo que diga o lo que dice Jehová, porque temen las consecuencias de no complacer a Jehová. Deuteronomio 10. En el sermón de Moisés antes de morir, tenemos una serie de sermones en el libro que se llama Deuteronomio, y repite muchas leyes de la primera parte de Éxodo y Levítico y Números. Pero aquí en capítulo 10 dice Moisés en este sermón, versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos,
y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Toda esta, el versículo 12 y 13, es una sola oración. ¿Qué es lo que Jehová tu Dios, qué pide Jehová de ti? La primera cosa es que temas a Jehová tu Dios. Uno que tema a Jehová, entonces también anda en todos sus caminos. También lo ama. Ama a Jehová. Lo sirve con todo su corazón, con toda su alma. Primero, porque le teme. Y segundo, porque también le ama. Porque el hombre no es capaz de amar a una persona que no respete. Cuando respetamos a Jehová, cuando tenemos miedo a no complacerle, cuando tenemos miedo de provocarle a ira, somos capaces de andar con cuidado, con escrúpulos, con mucho cuidado, y así también desarrollar por este temor a Dios un amor, una fidelidad que nunca se muere, que nos guarda para siempre en nuestra vida. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16, versículo 6. Los hombres con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Es por eso que Jehová hizo a Israel temblar en su presencia. ¿Por qué? Porque nos ama. Jehová quiere algo bueno para nosotros. No podemos tener nada bueno si no obedecemos a Él, si no respetamos a Él. En las profecías mesiánicas también tenemos esta plática. Jeremías capítulo 31 es el capítulo famoso que se menciona en Hebreos 8, que ofrece el nuevo pacto, la profecía del nuevo pacto, Jeremías 31. Ahora, todavía en este hilo de pensamiento, siguiendo en capítulo 32, dice en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Ahora, leyendo del versículo 37 de este capítulo: he aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno. Esto, hermanos, habla de los tiempos del Mesías, habla
del regreso de Israel y establecimiento del pacto eterno, el nuevo pacto, el nuevo testamento. ¿Y quiénes van a participar? Y dice que los que me teman perpetuamente. ¿Cuándo podemos terminar de temer a Dios? Tememos a Dios no solamente cuando nos arrepentimos del pecado, nos bautizamos y entramos en el servicio de Cristo en la iglesia. ¿Y después qué? ¿No hay que temer a Jehová? Pues claro que sí. Debemos de temerle a Él perpetuamente, porque esto es lo que nos guarda del pecado, que nos quita de los tropiezos que hay en el mundo. Cuando uno se olvida del temor de Jehová, se relaja y oye Satanás y se cae. En el Nuevo Testamento, ya Filipenses 2:2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lucas 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús así habló de temor a Dios. 2 Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No podemos perfeccionar la santidad si no tememos a Dios. No es posible. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es tan difícil, hermanos, acercarnos el uno al otro y someternos el uno al otro. Trabajar juntos, formando el cuerpo de Cristo, formando la familia de Cristo, amándonos el uno al otro. No es posible si no tememos a Dios. Porque a veces es muy difícil amar al hermano. Hay hermanos que cuando tenemos que amar al pecador, tenemos que amar al hombre ofensivo, tenemos que amar al hermano, el niño que se porta muy mal, rebelde, pero tenemos que seguir amándole. ¿Y cómo? No es posible si no amamos, si no tememos a Dios. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así habló Pedro. Otra vez, capítulo 2, 17. Temer a Dios, dijo. Capítulo 3, 15. Dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en la que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia es de temor de Dios. Apocalipsis capítulo 11, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y
a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Habrá un día de juicio final, pero Dios acepta a los que temen su nombre. Apocalipsis 14:7. El ángel diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temer a Dios manda el ángel. Apocalipsis 14:7. Ahora el 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Hermanos, rápidamente lo que hemos tocado son varios ejemplos en toda la Biblia, del principio hasta el fin. Que los textos expresan el temor a Dios que Dios quiso enseñar a Israel aquí al principio en Éxodo 19. Los hizo temblar. Tanto miedo que temblaron. Cuando usted piensa en pecar, ¿qué piensa de Dios? ¿No le teme? ¿No le hace temblar contemplar el infierno en el cual Dios echa a los rebeldes por la eternidad, en donde hará el fuego interminable, el gusano que nunca muere, el crujir de dientes, el llanto y el lloro de los hombres en sufrimiento para la eternidad? ¿Esto no nos da temor? El Señor nos ayuda a refrenar la lengua, refrenar el cuerpo de participar en las maldades del mundo. Aquí un joven ayer de 18 años entró en una escuela y mató a 19 niños en la escuela. ¿Y cómo fue? 2 o 3 adultos también. ¿Qué es lo que podía haber desanimado a este niño de hacer esta barbaridad? Hermanos, si no hay temor a Dios, no hay nada para impedir la locura de los hombres. Cuando Dios nos guarda de cruzar estas líneas de locura, nos bendice, nos da una vida divina, lo que se llama la vida eterna. Con esto, hermano, termino. Gracias por su atención. Ha sido para mí un gran gusto. Que Dios la bendiga.